Le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto a José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde Washington, D.C. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo, Fernando, esta noche, desde mi casa. Desde tu casa, igual aquí, desde mi casa, que es la tuya también. Bienvenido. José Miguel, ¿por qué deciden o por qué decides pues hacer este señalamiento? Muy importante, entiendo las razones, pero ¿por qué hacerlo concretamente sobre el México de Andrés Manuel López Obrador en tiempos de coronavirus? Porque nos parece realmente desconcertante la actitud que ha asumido el presidente de México durante, diríamos, un mes, donde durante un mes consistentemente él ha decidido ignorar el problema y minimizarlo. Ha dicho públicamente que él no cree que los abrazos, por ejemplo, los besos, estrechar las manos, pueda ser algo riesgoso frente al coronavirus. Ha dicho además que a él le parece que sobre esto se exagera, que no puede ser más grave que una influenza. Y también ha dicho que, y muy recientemente, el sábado pasado, dijo que aquellos que podían salir a comer afuera con sus familias, con sus niños, por favor lo hicieran, que no se dejaran intimidar por las noticias de este virus. Creo que el presidente de México ha sido realmente consistentemente irresponsable, con un propósito que es difícil de comprender, pero ha estado permanentemente minimizando e incluso contradiciendo las asesorías que recibe del subsecretario de Salud de México, que ha hecho grandes esfuerzos para contrarrestar estas políticas. Sin embargo, el presidente de México hasta muy pocos días seguía convocando a reuniones, a manifestaciones, abrazándose con la gente, lo cual es a todas luces un alto riesgo y creo que es estar jugando con la salud del pueblo de México. Aquí también hay un tema preocupante. José Miguel estaba revisando algunas cifras y hay quienes denuncian, no lo puedo confirmar de manera independiente, por supuesto, pero hay quienes denuncian que ha habido registros de enfermedades como neumonía, que así las están tipificando, cuando en realidad se trata de coronavirus, en algo que a muchos tiene desconcertados porque ha habido un incremento importante en los números de contagio de una supuesta neumonía desconocida. Yo te quiero preguntar, José Miguel, ¿podemos confiar desde tu perspectiva en las cifras que hoy reporta el gobierno de México de casos de coronavirus, o podemos pensar que tal cual los feminicidios se está tipificando las enfermedades de otra forma para que en el registro no quede como coronavirus? ¿Qué podemos pensar de esto, José Miguel? Fernando, yo te diría que algo que es muy grave es el hecho de que estamos constatando que en México existe un subregistro. Es decir, las cifras reales hasta ahora no se conocen, en parte por incompetencia, en parte también porque el país no está preparado y nada menos que el presidente está constantemente minimizando el problema, y también porque da la impresión que efectivamente hay un esfuerzo por no registrar las cifras tal cual son, incluso en los hospitales privados. Hay restricciones, hemos recibido nosotros información creíble, denuncias creíbles que reflejarían que los casos son mucho mayores que los que se incluyen en las estadísticas oficiales. José Miguel, desde tu perspectiva, esto puede acarrear mayores complicaciones con el tema del coronavirus, aunque no se tengan cifras oficiales altas, pero sí va a haber muertes. ¿Cómo se puede considerar esto? ¿Esto sería un crimen lo que se está cometiendo por parte del Estado? Mira, lo que está ocurriendo en el caso de México realmente es una actitud incomprensible, que refleja una soberbia enorme por parte del jefe de Estado. Todos sabemos, todos los datos, todas las prácticas, las buenas prácticas
y la experiencia tan dolorosa que podemos reconocer en Europa y en otras regiones, que la falta de preparación, la falta de los cuidados esenciales, cuando la gente actúa imprudentemente y no está realmente obligada a hacerlo, es decir, tiene la opción de cuidarse y cuidar a su familia, esas son precisamente las prácticas que permiten la propagación de este fenómeno. Yo creo que en el caso de México, el incremento en el contagio y las muertes que lamentablemente vamos a tener que lamentar, que vamos a tener que registrar en México, van a significar un costo muy alto, no solo para el país, sino también para la credibilidad del actual presidente de México. Ya lo creo que sí, los que están tomando decisiones mayormente correctas son los gobiernos estatales, es decir, los gobiernos locales, a diferencia y alejados completamente de la línea que ha marcado el gobierno federal, tristemente. José Miguel, muchas gracias. Y bueno, también viendo a José Miguel Vivanco, ahí lo tiene usted. También José Miguel Vivanco en casa ha decidido quedarse ahí para romper esta cadena de contagio. José Miguel, te mando un fuerte abrazo virtual, ya nos estrecharemos la mano y el abrazo. Espero que muy pronto. Gracias, José Miguel. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Era José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, en vivo desde su casa en Washington. Voy a marcar una pausa. Regreso con Gabriela Frías, mi compañera de Portafolio Global. Nos trae un resumen de la jornada mercantil, pero una extensión del tema de México. Sí, va a ver por qué. Porque lo calificaron mal, ¿eh? Ya está con mala calificación. Ya regreso con ella.